Presentar ahora a la profesora Ana Aranda Bernal, que es profesora titular de Historia del Arte en el Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, a quien agradezco efusivamente que aceptara también la invitación para poder venir y que podamos disfrutar de su contribución. Ella ha desarrollado sus investigaciones en los últimos años en relación al medio artístico de Sevilla y la arquitectura en Andalucía, especialmente la arquitectura doméstica. Pero a la vez ha desempeñado también ha realizado aportaciones muy significativas sobre las artistas y, como decía yo antes, el papel de las mujeres en las iniciativas y promociones de las obras artísticas. Así que va a hablar, como ven, acerca de Catalina de Ribera y los espacios de poder en la intimidad, de intimidad en la casa señorial. Por lo tanto, en la línea de su investigación reciente, y agradeciéndole de nuevo su contribución, pues le doy la palabra. Bueno, todo lo contrario, muchas gracias a vosotros. Yo comienzo naturalmente agradeciendo a las organizadoras del seminario y a la institución la oportunidad de poder estar aquí hoy. Bueno, yo voy a hablar durante 20 minutos justo. Seguramente, además, el formato que voy a utilizar pues no es el más académico para transmitir información y un análisis riguroso sobre los espacios arquitectónicos y los enseres diseñados y usados por esta élite medieval para vivir y ejercer su poder. Pero a pesar de eso, voy a prescindir de una síntesis más ortodoxa sobre el tema y utilizaré este ratito para invitarles en lo posible a un paseo evocador, con el que voy a intentar de transmitir también y de comunicar algunas emociones. Y comenzaré por presentarles a doña Catalina de Ribera, una dama cincuentona, viuda, acostumbrada a mandar, emparentada con los reyes católicos y con todos los grandes linajes de Castilla, descendiente y esposa de caballeros dedicados a la guerra, pero madre y abuela de humanistas interesados por la cultura, la gestión y la política. Era rica, muy inteligente, caritativa como manda la época, magnífica administradora y una gran aficionada a los negocios. Mientras vivió su marido Pedro Enríquez, adelantado mayor de Andalucía, precisamente por herencia de los Ribera, los beneficios que obtuvo en las campañas militares, fundamentalmente de la Guerra de Granada, y los cargos políticos que desempeñaba, fueron invertidos en la compra de señoríos, de grandes y de rentables propiedades agrícolas, de la propia finca en la que ahora vivía y donde construyeron una magnífica casa que voy a analizar, o en el comercio, para lo que contaron con su propio barco. Al enviudar, en el año 1492, doña Catalina se vio convertida en tutora de dos adolescentes, a los que había que forjar un porvenir. Nunca volvió a casarse y dedicó el resto de su vida a seguir trabajando mucho. Y así, pues con su independencia y su admirable capacidad empresarial, consiguió multiplicar enormemente su fortuna y la visibilidad de sus herederos. Y entendamos que una eficaz escaparate para ello fueron las obras de arquitectura y de arte que promocionó. Una relación que encabeza su morada, la Casa de Pilatos, y sigue con las intervenciones en la sala capitular de la Cartuja Sevillana y en la capilla de San Gregorio de Alcalá del Río, con la construcción del palacio que conocemos como de las Dueñas, también el de la Guaira, y la fundación del Hospital de las Cinco Llagas, aunque la magnífica construcción, esta que ven del siglo XVI, que hoy en día es sede del Parlamento de Andalucía, fue promovida por su sucesor, por su hijo Fadrique Enríquez de Ribera. Bien, el nudo de esta historia se sitúa en los últimos días de enero del año 1505, cuando terminaron los rituales por la muerte de esta dama tan importante. Sus restos reposaban ya en la Cartuja Sevillana, a la que por cierto nunca pudo entrar mientras estuvo viva por ser una mujer, y tras esa puerta, precisamente esa,
Llevaba 13 años esperándola el cadáver de su esposo, en el lugar cuya construcción ambos habían financiado. Aquellos eran los trámites del alma, los que marcaban el prestigio social, y cuando estuvieron resueltos convino encargarse de otras cuestiones materiales. Para ello, sus criadas de más confianza, a varios kilómetros de allí, en su casa, guardaron y custodiaron meticulosamente los enseres que doña Catalina había poseído, esperando a los escribanos públicos que debían inventariar los bienes de la difunta para facilitar así el cumplimiento de los legados testamentarios. Y hoy ese larguísimo listado, 912 entradas de mi base de datos, nos facilita la vuelta a aquella casa y a aquel tiempo. Atravesar su portada ojival, que su hijo Fadrique sustituyó por otra renacentista, no es que me haya confundido de fotografía, y recrear un ambiente que estuvo habitado por un centenar de personas, su gran familia. Un microcosmos con gente de variado origen geográfico, cultural y religioso, pertenecientes a grupos sociales muy distintos y estrechamente interrelacionados durante un periodo muy complejo, en el que Sevilla vivió con intensidad el final de la Guerra de Granada, la expulsión de los judíos, la conversión forzosa de los moriscos, todo esto en muy poquitos años, la conquista y explotación de las Islas Canarias y el inicio de las grandes empresas americanas. Si les parece, viajaremos al invierno de 1505, como si el inventario se pudiera convertir en una llave mágica capaz de poner en marcha la máquina del tiempo. Mi intención es hacerles observar cómo los espacios construidos, que se han conservado casi intactos hasta hoy, fueron también espacios vividos, porque las palabras del documento, las frases sueltas, evocan la manera de habitarlos. Y es que sobre aquel hogar medieval pues se superpusieron otros hogares, los vividos por los descendientes de doña Catalina y de algunos otros habitantes de Sevilla, generación tras generación, hasta hoy. Las transformaciones se sucedieron, los objetos se fueron gastando, rompiendo, pasando de moda, perdiendo utilidad, belleza, robando y vendiendo, por supuesto. Y otros ocuparon su lugar para transformar el modo de vida. Eran piezas necesarias para mostrar la suntuosidad y cumplir con los ritos del espíritu, expresiones de la mentalidad y cultura de una élite dispuesta a absorber variadas influencias estéticas y que no ocultan las motivaciones más mundanas. Imaginemos ahora que uno de nosotros, yo misma, hubiera llegado a la casa para visitar a doña Catalina unas semanas antes de su fallecimiento. Naturalmente, porque mi categoría social me permitiese tal familiaridad. Tras cruzar esa puerta en el patio del apeadero, se me habría acercado diligente a alguno de los esclavos encargados de las caballerizas. Pedro, Álvaro o Jerónimo, todos liberados por el ama en su testamento. Habrían atendido mi mula, pues recordemos que en la Sevilla de la época apenas se usaban carruajes debido a la angostura y al estado de las calles. Y si mi visita hubiese tenido relación con algún asunto público, se me habría conducido desde aquel patio rodeado de cuartos, en el que nada, salvo su amplitud, hacía sospechar aún la magnificencia de la mansión y de sus propietarios, hasta un rincón. Y tras recorrer un corto pasillo en recodo, desembocar con asombro, creo, en el gran patio principal de la casa, donde el factor sorpresa estaba manejado con maestría, al modo de las residencias andalusíes más importantes, para que la armonía y el preciosismo arquitectónico de aquel patio, con 3 galerías y una torre monumental, no 4 como ahora, en el ángulo contrario, empataran a los visitantes. La solería de ladrillo alternaría con espacios ajardinados y en el centro una sencilla pila de agua ocupaba el lugar de esa fuente renacentista traída de Italia años después también por su hijo Fadrique. Como en el patio anterior, eran muchas las personas que aquí se dedicaban a distintos quehaceres, se hablaban a gritos o lo cruzaban para ir de un lugar a otro y también correteaban, porque no todos los esclavos de la casa eran adultos y por allí andaban pues Constanza y Grigorico jugando mientras trabajaban, o Hernandico, que era el hijo del carpintero, o los negros Francisquillo y Catalinica, o las moras niñas Fátima y Asa. Aquel era un ámbito público de la casa, una especie de plaza interior. Y cuando aún vivía su marido, y debían atender no solo a mercaderes, cómitres o pilotos, por los que hacían negocios, sino también a quienes reclamaban justicia o solicitaban gestiones en la corte, responsabilidades inherentes a los cargos públicos que desempeñaba don Pedro, los visitantes esperaban en la sala del fondo antes de ser atendidos. En ese espacio, o palacio rectangular que aparece en la imagen, pero cuyas paredes estaban blanqueadas,
y aún no tenía los azulejos, solo un zócalo inferior pintado, no de azulejo, y la yesería. Claro que no pálida, como las ven, sino mostrando pues la brillantez de los colores de su policromía andalusí original. Entre ambas cenefas lo que colgaban eran carísimos tapices, paños tejidos en Borgoña, con motivos de vegetación, temas fantásticos y del Evangelio, pero también, por ejemplo, las historias de Salomón, Daniel o Alejandro y el rey Darío. Eran sedas, lanas y algodones coloridos que, entrelazados con hilos de oro y plata, mantenían la tradición de la vida cortesana itinerante. A ellos se añadían decenas de alfombras moriscas que cubrían los suelos de ladrillo, buscando comodidad y también manifestar con una estética abigarrada la conjunción entre las costumbres andalusíes y el aparato cortesano. No había muebles, o no había casi muebles en aquel lugar, un par de braseros de cobre y candeleros de plata mantenían el calor y una luz tenue, y arcas arrimadas a los muros cumplían la doble función de almacenar en serie y servir de asientos. Esa habitación evoca la reunión del Señor con los servidores y vasallos. Por eso, cuando vivía don Pedro, tenían lugar en ella los actos de homenaje asociados al poder y, en consecuencia, era el espacio para la comida pública y la fiesta. Lo mismo se instalaban las mesas para un banquete, que se colocaban los estrados para una recepción de solemnidad, o se improvisaba una sala de baile. Y ya saben, se ponían las mesas, esa expresión que aún usamos, porque eran tableros ajustados a caballetes o bancos. De hecho, en la casa de doña Catalina había 4 mesas grandes y otras 4 más pequeñas en previsión de esas ocasiones, y que se cubrían con algunos de los 30 pares de manteles que contaba en su ajuar. Alrededor se distribuían unas pocas sillas destinadas a los convidados de mayor dignidad. De hecho, solo había 4 en una casa tan grande, y los bancos cofres cubiertos con cojines y las grandes almohadas de asiento rellenas de lana. Pero se debe un poco más a preparación de un banquete, porque exigía un exquisito protocolo destinado a impresionar a los invitados, y por eso era un elemento esencial el montaje de los aparadores y las ricas piezas que contenían. Los aparadores eran unas estructuras de tabla donde lucir bien la vajilla de plata, oro y delicados vidrios. En el aparador de la botillería se colocaban las piezas apropiadas para beber, fundamentalmente vino y agua en diferentes combinaciones. Y doña Catalina se había ocupado de adquirir en plata labrada un gran número de barriles, jarras, bernegales, tazas y copas de variados tamaños, enriquecidos con el dorado, con escudos heráldicos y piedras preciosas. El segundo aparador mostraba los platos, las escudillas de falda y las piezas que Baeza, el trinchante, necesitaba para cortar y servir los alimentos tras las preceptivas bendiciones del capellán de la casa, Juan Grano de Oro. Los sirvientes comenzaban por ofrecer a los comensales el aguamanil y las toallas para secarse los dedos, devolviendo después el lujoso recipiente al aparador, mientras sobre las mesas reposaban los pañizuelos, hoy diríamos servilletas, las cucharas y algunos cuchillos, pues los tenedores solo los usaba el trinchante. También estaban sobre las mesas las salsas, frutas, pasteles y vino. Y entonces el repostero, llamado Pedro, se colocaba al lado del aparador con una azaleja o toalla de manjar, labrada de oro y seda, en el brazo, y sostenía media docena de platos de servir en espera de las señales del trinchante, mientras éste cortaba todo tipo de alimentos, no solo las carnes. Con ayuda del tenedor colocaba los trozos sobre rebanadas de pan, los condimentaba con sal y los distribuía en los platos de servir que eran llevados a la mesa por los criados. Después llegaban las grandes fuentes con los potajes y el manjar blanco, directamente calientes desde la cocina. Y para finalizar, permítanme enumerar la colación de rosquillas, tortas, natillas, mazapanes, empanadillas con piñonate, turrones y otros dulces. Tras varias horas de banquete en las que el repostero Pedro debía limpiar cada pieza de plata para reponerla en el aparador en cuanto terminaba de usarse, llegaban las danzas, las representaciones teatrales o la conversación. Sin embargo, hacía ya 13 años que don Pedro había fallecido, y lo habitual era que la señora comiese en su retrete, acompañada por los familiares más cercanos y sin aparato. Desde aquella sala se accede a 2 de los espacios públicos más relevantes de la casa: el cuarto inferior de la torre, el fondo, algo así como la sala del trono de esta pequeña corte, y la capilla recién edificada por doña Catalina, en torno al año 1505, ya estaba viuda.
La arquitectura decorativa mudéjar de la capilla estaba presidida por una mesa de altar de obra, que según la ocasión se cubría con frontales a juego con la casulla elegida por el capellán. Un retablo de la Virgen colgaba en el frente y en el muro lateral otro de gran tamaño y traído de Flandes representaba la Pasión. Y desde un sitial de brocado negro su señoría seguía las oraciones en su misal de pergamino. Seguramente orgullosa de ese espacio mandado construir por ella misma y para el que había podido costear la plata de los enseres litúrgicos. Aunque no era este escenario el único oratorio de la casa, después subiremos al piso alto para visitar las estancias de mayor privacidad, pero conviene adelantar que en el retrete situado junto a la cámara había otro altarcito con 3 retablos pequeños de la Virgen, Santa Bárbara y un crucifijo. Si en la capilla de abajo se celebraban las misas y ceremonias públicas, ese altar privado indica la práctica de la devotio moderna, la forma de espiritualidad bajo medieval por el que las imágenes religiosas invadieron los interiores domésticos y las mujeres de la élite comenzaron a leer, orar y meditar sobre el soporte de las representaciones plásticas. Imaginaban así los episodios sagrados como si fuesen testigos directos mediante un ejercicio de contemplación. Pero no quiero que nos perdamos por la casa. Antes de esta digresión estábamos en el piso de abajo, en la capilla, y si volvemos al patio principal, observaremos que atravesando su costado noroeste se llega a la huerta, que hoy definitivamente es jardín. Un lugar amplio donde muchas más personas se afanaban en sus tareas, como el cultivo de algunos frutales, aunque la mayoría de los comestibles llegaban a la casa desde las fincas de la familia fuera de la ciudad. Allí se lavaba la ropa, había animales de corral y se aposentaban en los cuartos aledaños muchos de los esclavos de la casa, que eran mujeres dedicadas fundamentalmente al servicio doméstico o a la alimentación y hombres ocupados en trabajos especializados. Ya hemos dicho, repostero, despensero, caballerizo, espartero, pero también carpintero, albañil o cantero, muchos de los cuales de estos oficios, de estas actividades constructivas, sugieren que fue una costumbre de blancos, esclavos y liberados, y también muchos ahijados del ama. A través de la huerta se accedía a otras estancias importantes para el servicio de la casa, como la panadería y la cocina. Esta última era sencilla, no muy grande, con un banco de obra alrededor y una estera de junco en un rincón donde se podía dormir al calor del rescoldo. Beatriz de Morales era la cocinera y guardaba a mano en torno al gran fuego pues los cacharros imprescindibles para guisar y sobre todo asar, algunos colgados del techo y las paredes y otros en una arca vieja de palo. Asadores, parrillas, sartenes, ollas de cobre, morteros, paletas, un peso y, como no, diferentes pailas, esas vasijas de metal con asa poco profundas y de fondo redondeado, útiles para todo junto al fogón, ya fueran pequeñas o la grande que con una capacidad para 4 cargas de agua facilitaba que se tuviera siempre fresca y posada. Esos pocos tiestos permitían preparar todas las viandas consumidas por los amos y además suficiente cantidad para alimentar a un centenar de personas. Pues no. Otras camaretas contiguas a la cocina y la botillería contenían más enseres, incluidos moldes de hierro para aderezar exquisiteces como las empanadillas o las suplicaciones, unas delgadas hojas de masa dobladas y bañadas en miel que han derivado de nuestros barquillos. Y aunque fuera la cocina principal, la mayoría de los servidores y esclavos preparaban sus propios alimentos en hornillos cercanos a sus lugares de habitación, con la excepción del pan, cuyo amasado y horneado en la tahona de la casa corría a cargo de la panetera Juana y los esclavos Isabel, Alonso y Diego. Quienes se ocupaban del servicio más cercano a la familia tenían acceso al piso alto de la casa, espacios de mayor privacidad, claro, pero muy alejada del concepto de intimidad que hoy practicamos. Dada la amplitud del edificio eran necesarias varias escaleras para comunicar ambos niveles. Algunas eran de caracol, pero la más utilizada y amplia se situaba junto al patio del apeadero, detrás de la actual, construida en el siglo XVI también por Fadrique, el hijo de doña Catalina. De manera que se accedía a las cámaras de arriba nada más que descargar, sin necesidad de cruzar el resto del edificio. Por ese camino, algunas de las criadas de confianza me habían conducido hasta la cámara de su señoría en mi visita privada, quizá Marica, Francisca o Inés de Rivera, que por deferencia y aprecio había tomado el apellido de Lama. La mayoría de las habitaciones eran polifuncionales, pero cada miembro de esta familia tenía su propia cámara.
La de doña Catalina se situaba en uno de los lugares más simbólicos de la casa, en la torre, un cuarto cuadrado, muy amplio y bien iluminado, con decoración cúfica, mucho color y esta impresionante armadura ochavada. Su señoría dormía con las sirvientas más cercanas, ella en una magnífica cama y las otras en esteras tendidas a su vera. La estructura de madera del mueble estaba cubierta por telas y tapices de origen borgoñón y sobre todo morisco, otro pretexto para desplegar un muestrario de motivos decorativos, historias y repertorios heráldicos. Podía cerrarse, y los amos tendidos sobre varios colchones de lana y almohadas de lienzo, arropados en las noches frías con calentadores de cobre entre las finas sábanas de Holanda, mantas, cobertores, colchas y frezadas de todos los colores y tejidos imaginables, quedaban perfectamente resguardados de las bajas temperaturas y las miradas. Sin embargo, no era la cámara solo un lugar en el que descansar, porque en aquellas grandes camas se cuidaba la salud, se esperaba la muerte y las mujeres parían con mucha más frecuencia que en la actualidad. En las cámaras de la casa de Pilatos se ubicaban arcas, cofres y algún armario, artísticas piezas nazaríes, flamencas y mudéjares, en la mayoría de los casos muy elaboradas, con cajoncitos, compartimentos, varias cerraduras y sistemas de refuerzo. Porque la cámara era el mejor lugar para custodiar objetos de valor, naturalmente monedas, pero también las ropas y accesorios más costosos y evidentemente las joyas. Además, la cámara formaba junto al retrete el espacio en el que ocuparse de las necesidades principales del cuerpo, donde se atendía el aseo y el arreglo personal. Desde luego en el retrete había una prosaica bacinita de azófar, pero también los peinadores con bordados de seda y oro, espejos, una cajeta pintada con media docena de peinecillos, los botes de plata, cofres y diversas talegas donde doña Catalina guardaba sustancias costosas y exquisitas, botecitos con jabón de Chipre, bálsamos aromáticos como menjuí, estoraque, almizcle o conchas de la mexicana madera de Tinaloe que ya había tenido tiempo de llegar a Sevilla. Cuernos de untuosa argalia, redondillas de polvo de Alejandría, que eran pétalos molidos de rosa damascena, o granos de enebro, de conocidas propiedades farmacológicas y culinarias. En el retrete también comía su señoría en privado y naturalmente trabajaba, para lo que contaba con varias mesas redondas con su pie, que no había que andar montando, y disponía, entre otras cosas, de papel blanco para escribir, varios tinteros, así como canastos, esportillas y talegas llenos de escritura, e incluso de cartas de marear. Con acceso desde el corredor o galería superior contigua a la cámara de doña Catalina y construida sobre el alargado salón antecapilla que visitamos hace un rato, se sitúa otra sala de idénticas proporciones a la inferior, convertida siglos después en este comedor. Les pido que eliminen mentalmente esa decoración y la sustituyan por 4 grandes tapices que contaban la historia de Ptolomeo y hacían juego con una antepuerta y 2 sobreestrados, lo que da pie a describir ese sitio singular en el que doña Catalina había esperado mi visita, porque estaría sentada en el estrado. Una tarima de madera, cubierta de alfombras y tejidos moriscos, en donde confortables almohadas rellenas de lana servían de asiento a las damas, junto a alguna silla baja de mujer de más comodidad cuando los huesos se hacían viejos. En tiempos de frío se ponían cerca los braseros de cobre y moscaderos de plumas de pavo durante los calores. El estrado era el lugar donde estar, reunirse en mayor intimidad, conversar, oír música o poesía, realizar labores de aguja, leer o rezar el rosario. Allí tenía a mano doña Catalina el costurero, el tablero con los trebejos de ajedrez y una caja de dulces con alcorzas blancas, alfeñiques o azúcar de azahar, porque era esa la forma educada de agasajar a las invitadas y, cómo no, de llevarse a la boca una golosina en los días de ayuno y en los domingos de Cuaresma. En ese estrado se tejió mucho, porque así se combatía la amenazante ociosidad de las mujeres. Se cosieron las ropitas de los niños, crecieron los hijos de doña Catalina y fue un espacio compartido con las mujeres de su casa y sus hermanas, la duquesa de Medina Sidonia y la condesa de Medellín. Allí acudieron las niñas de otras familias sevillanas que al hacerse mayores se convirtieron en damas de la corte, y fue invitada de honor la propia reina Isabel, sobrina política de doña Catalina, aunque tenían la misma edad, durante sus largas estancias sevillanas. Como han podido observar, la casa es bien grande y con poco tiempo pues, no se puede recorrer entera.
pero en 20 minutos han conocido a algunos de sus moradores y las instancias más significativas en las que vivió sus últimos años la mujer que construyó el edificio original. Desde la última sala que hemos visitado y antes de volver a la actualidad, podemos mirar hacia afuera a través del patio para contemplar sobre los tejados de Sevilla una extraña imagen que durante mi visita aún no existía y que traería el recién comenzado siglo XVI, este campanario nuevo para la torre medieval de su iglesia mayor. Muchas gracias por su atención.